Hola, buenas. Estoy leyendo un libro. Bueno, ya me lo leí, la verdad, pero estoy como releyendo el libro que se titula El instinto científico. Para mí, yo cuando vi este libro en venta, yo dije, este libro tiene que ser bueno, pero así de cabeza. ¿Por qué? Yo muchas veces he dicho que cuando leemos divulgación científica o cuando leemos ciencia en general, no solamente divulgación científica, siempre tenemos que tener como las consideraciones metodológicas de cómo se llegó a tal conclusión o cómo se llegó a tal resultado. A lo que voy es que, por ejemplo, Isaac Newton es un personaje que hemos hablado eternamente en esta página. Aquí amamos a Newton. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si Isaac Newton hubiese toda su teoría o todo lo que él dijo, lo inventó? Supongamos que él no tomó de referencia a Kepler, no tomó ninguna referencia científica ni observacional, nada. Simplemente un día sí dijo, ya, yo creo que, pa. Y dio fórmula rara, supongamos. Y que justo estas teorías medias raras coincidieron, así como por arte de magia, esto es un hipotético, coincidieron como por arte de magia con las descripciones del universo. Y Isaac Newton nunca supo, ponte tú, que era un planeta, supongamos. La pregunta aquí es, ¿qué tan científico hubiese sido esta práctica detrás de todo? ¿Fue mera coincidencia o realmente fue un acto científico? ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? Si es la práctica científica de la metodología, entre comillas, etcétera, o es la mera casualidad de encontrar como fenómenos naturales. Esto es un caso hipotético, pero por ejemplo pasó con Demócrito y el concepto del átomo. O sea, Demócrito fue a través de pura lógica y a través de conceptos a priori, fue descifrando que debiese la materia existir en partículas muy chiquititas que van a ser indivisibles y que van a tener como la naturaleza del objeto que lo están abarcando. Por eso Demócrito como que a la actualidad igual se habla mucho cuando se habla de la teoría atómica, porque Demócrito, en base a sus razonamientos simplemente, llegó a una conclusión que actualmente nosotros más o menos podemos manejar que eso es el átomo. Aquí lo chistoso, y no sé si es chistoso, pero a mí me causa gracia, es que Demócrito no llegó de manera científica a la conclusión de que actualmente tenemos del átomo. Pero una parte importante de la ciencia, por lo menos antes de la era moderna de la química, sí se desarrolló basándose en las teorías de Demócrito, o por lo menos tomándolas como referencia. Por lo cual, a mí me pasa que cuando yo leo un texto científico, yo necesito saber cómo es que se llegó a ese resultado, cómo es que se llegó a esa conclusión, qué problemas había antes y qué problemas dejó ese resultado. No me interesa saber como una especie de ciencia ficción que justamente calza con los fenómenos naturales. Y eso me pasó mucho, por ejemplo, con los libros de Stephen Hawking acerca del Big Bang. Yo por lo menos, no me acuerdo qué edición leí, pero me acuerdo que en esa edición que justamente yo leí acerca del Big Bang, Stephen Hawking nos cuenta una historia. Va contando una historia de cómo tuvo que haber sido el Big Bang. Y yo, mi choque más importante fue esto: si una persona externa a la ciencia lo lee, ¿por qué debería esa persona creer? Cuando la ciencia no debiese ser este tema de creer o no creer. Entonces ese era mi problema. ¿Por qué un libro que es de divulgación científica te pone a las personas en esa entrecrucijada, por así decirlo, de él, por qué yo debo creer lo que estoy leyendo? Y el tema está en que yo creo que los textos de divulgación científica debiesen o exponer de manera histórica los fenómenos naturales o ir explicando de a poco, como cuáles fueron los fenómenos previos a teorizar acerca de un concepto. Por lo tanto, para mí, este libro de Instinto Científico, yo dije, este libro es como el libro base fundamental para leer cualquier otro texto de ciencias. Porque yo primero tengo que entender, como persona digo, qué es el pensamiento científico, qué es hacer ciencia, qué es la ciencia. Antes de ponerme a aprenderme todas las estrellas del universo, aprenderme todas las constelaciones, aprenderme todas las galaxias, aprenderme todos los procesos históricos de la paleontología, antes de todo eso, yo tengo que
entender qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hacen ciencia, por qué a las personas les gusta aprender acerca de cómo funciona una estrella, qué es una supernova, etcétera. Entonces, yo creo que hay una pregunta antes de empezar a hacer. Y claramente se puede hacer sin saber qué es lo que estamos haciendo, que es lo que hicieron muchos científicos en sus aportes a la ciencia, que quedaron como científicos, por así decirlo, menores, y que los grandes científicos que nosotros tenemos en la humanidad son personas que se pusieron a teorizar qué es lo que está pasando con este fenómeno. Por lo tanto, el instinto científico, en este libro, yo lo consideré una joyita de libro. Justamente por eso, porque para mí es fundamental, antes de cualquier cosa, preguntarse por qué hacemos lo que se hace, por qué consideramos verdadero lo que se está haciendo, o sea, por qué yo como persona natural considero que la luna es un satélite natural formado por bla 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 y no considero que la luna es un dios que me está observando y que ciertos días aparece y que ciertos días no. ¿Por qué yo considero una hipótesis y otra la descarto inmediatamente? ¿Qué juego tiene que hacer mi trabajo en esas situaciones? Porque yo considero que la ciencia no se tiene que creer. La ciencia no es algo que debís haber un razonamiento lógico, por lo menos, detrás de cada fenómeno científico. Y eso es el instinto científico. Este capítulo tiene 1, 2, 3, 4, 5. Este capítulo tiene 5 capítulos, que para mí los 5 capítulos son buenísimos. No, muchas veces me pasa que cuando leo libros es como, ya, el primero está muy bueno porque es como la introducción, el segundo está muy malo, el tercero decente, el cuarto malo, y ya el último capítulo como que no me lo quiero ni leer porque como que, no sé, no me engancha. De hecho me pasó hace muy poco con un libro. Este capítulo, yo creo que todos sus capítulos son buenos, abarcan lo que tiene que abarcar el concepto del libro, del instinto científico, y tiene una especie de continuidad detrás de cada capítulo, y al mismo tiempo un espacio para la pregunta de una duda, de hacer una reflexión detrás de cada capítulo. Como primera parte de estos videos, que voy a intentar hacer muchos videos, no sé si muchos videos, pero el libro deja preguntas y son preguntas que me gustaría como ir trabajando, o más que trabajando, ir profundizando detrás de estas preguntas que nos van dejando, porque hay cosas que son buenas, pero considero que es mil veces mejor profundizar. Bueno, en el capítulo 1, el autor... Hola, hola, yo sé que... Perdona que detenga el video aquí un segundo, pero me gustaría invitarte a que te suscribas al canal, que le des un buen like, que comentes qué te está pareciendo el video, que comentes qué cosa estás a favor, estás en contra, no te gustó lo que dije, etcétera. Que lo comentes, déjalo ahí. Fin de cuentas, en lo que se basa un poco mi canal es a través del diálogo, de intentar la reflexión, por lo menos conmigo mismo en este caso. Y yo eso lo puedo saber a través de tus interacciones, un like, una suscripción, un comentario. Así que te invito a seguirme y a comentar, tanto aquí en YouTube como en Instagram, perspectiva-molecular, donde estamos llegando a los 1000 seguidores aquí. Así que por favor, pásate por allá, donde estoy subiendo lo que estoy haciendo en el día a día. Andrés Gomberov, no sé si está bien dicho, pero el doctor Andrés lo que nos intenta explicar en el capítulo 1 es justamente el título del libro. ¿Qué es el instinto científico? ¿Dónde está explicado? ¿En qué áreas del conocimiento está? ¿Cómo se da el instinto? Donde llega a la conclusión un poco interesante. Para mí es sumamente interesante porque llega a la conclusión de que el instinto científico es algo propio del ser humano. Tal cual como lo es comer, tal cual como lo es dormir, tal cual como lo es la reproducción sexual en el ser humano. Todas esas bases que son propias del ser humano, el instinto científico también es propio del ser humano. Esto me pareció sumamente curioso porque yo, del conocimiento relacionado a neurociencias que yo sumo, y a un par de muchas clases de neurociencia evolutiva que he asistido, siempre se habla el mismo tema acerca de cómo nuestra especie, el motor como de todo el desarrollo, es la curiosidad. Cómo nuestra especie no privó de curiosidad, o no privó de la curiosidad a sus descendencias. Así como lo podemos ver en otros animales, donde si una cría intenta apartarse y probar otras cosas nuevas,
ser regañado, por así decirlo, en nuestra especie, cuando empezó recién a evolucionar, pareciese ser que la exploración y la curiosidad en nuestra especie sí nos dio un rasgo evolutivo superior, por así decirlo, para poder sobrevivir. Que este instinto científico se intenta no solamente explicar a través de la ciencia, sino que hay trabajos de filosofía como Immanuel Kant o trabajos desde el psicoanálisis que hablan un poco acerca de todo este proceso de instinto científico. Aquí está uno de los primeros puntos que yo quiero ir trabajando, discutiendo con ustedes, que es acerca de lo que habla aquí el autor acerca de la religión. Nosotros ya hemos tenido como alcances con la religión en general, porque la verdad siento que hablar de religión en redes sociales es un tema muy delicado, porque las personas son muy delicadas. Y aparte porque hablar o escribir algo en redes sociales no tiene el mismo impacto que hablarlo con personas, porque no hay una repercusión directa de lo que estamos haciendo o no a las personas. Yo me acuerdo que un día hablé sobre Aristóteles y cómo varios teólogos, como Santo Tomás de Aquino, etcétera, tomaron ideas de los filósofos griegos para poder explicar los conceptos cristianos. Y me acuerdo que yo creo que me llegaron como unos 10 a 20 mensajes amenazándome de muerte. Personas que literalmente su mensaje era como, ojalá te mueras, bla, 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 por hablar mal de Dios. Una cosa así. Claramente yo entiendo que son personas creyentes. Entonces yo dije, wow, qué brígido. Porque yo estaba dando como un hecho histórico, nomás ni siquiera estaba dando mi opinión acerca de la religión en nada. Estaba dando como un fenómeno histórico que se había dado. Fue súper brígido. Yo me acuerdo que tuve que bajar varios reels donde yo decía o comentaba esto. Claramente el video no lo bajé porque me esforcé caleta estudiando y leyendo el libro para dar ese hecho y no lo iba a bajar. Por lo tanto, no se habla mucho religión en este canal, pero en este libro lo primero que hace, de hecho, las primeras líneas del primer capítulo ya habla acerca de la religión. ¿Qué se nos habla acerca de la religión? Lo que se nos habla de la religión es acerca de cómo las religiones en general han intentado oponerse un poco a lo que uno podría considerarse los instintos más animales de nuestra especie. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos redundar en varias religiones, no solamente en las más clásicas, pero en varias religiones, y podríamos ver que hay un comportamiento, por ejemplo, respecto a lo que es las relaciones sexuales. No hay algo más animalesco, no hay algo más primitivo en nosotros los seres vivos que es el querer reproducirnos. Y es sumamente interesante cómo hay prácticas culturales las cuales nos pueden llevar a hacer todo lo contrario de lo que nuestra naturaleza de por sí empuja. Y me surgen varios conceptos, porque más encima habíamos leído hace muy poco a Yuval Noah Harari en De animales a dioses, y ahí Yuval Noah Harari hace como un recuento histórico de nuestra especie y de cómo la religión, en base a su metodología de pensamiento, ha inhibido un poco lo que es el pensamiento crítico. Y esto tiene mucho sentido, más allá si uno acepta o no acepta lo que es la religión. Tiene todo el sentido del mundo porque, por ejemplo, las religiones en general siempre tienen una concepción de lo que es el universo. Y esa concepción del universo, si es que uno la quisiese criticar, uno tiene que usar el método científico o la intuición científica. ¿Cuál es el problema? En que las ciencias no son dogmáticas, o por lo menos no debiesen ser dogmáticas para ser considerada una buena ciencia, mientras que las religiones necesariamente son dogmáticas. Y ese es el punto clave que diferencia, por ejemplo, a lo que es la práctica religiosa a lo que es la ciencia como tal, formalmente. Y Yuval Noah Harari en el libro recuerdo que decía algo así como que la religión y las ciencias van por caminos diferentes. Y surgen dos preguntas. Si la religión, por ejemplo, es contraria a la ciencia, o de manera más precisa, si la religión es compatible con lo que es el pensamiento científico. Muchas gracias por ver hasta acá este video podcast.
en el cual estuvimos hablando acerca del instinto científico. Esta es una primera parte de lo que es el primer capítulo acerca de esta reseña de este gran libro que encontré por ahí. Así que muchas gracias por llegar acá y si te gustó este video te invito a que veas la segunda parte donde vamos a estar terminando lo que es el primer capítulo.